Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que una declaración con lágrimas puede cambiar la percepción que tenemos sobre una ruptura? Comenta abajo tu opinión porque lo que dijo el Sinsangu ha causado un terremoto emocional en las redes. Una simple entrevista para promocionar un proyecto televisivo se transformó en una confesión inesperada que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. El Sinsangu, con los ojos brillantes por la emoción contenida, habló por primera vez, de manera abierta, sobre su ruptura definitiva con Bar Arduk. Y sus palabras no dejaron indiferente a nadie. Bar fue mi primer refugio, y también mi mayor huracán. ¿Tú qué opinas? ¿Es posible que una relación intensa se vuelva tóxica sin que los involucrados lo noten hasta que es demasiado tarde? Según informaciones compartidas por personas cercanas al equipo de producción, Elçin ya había llegado al set con un aire distinto. Se mostraba introspectiva, menos radiante que de costumbre. Cuando el periodista le preguntó sobre cómo se encontraba emocionalmente, ella respondió con una sonrisa frágil: estoy aprendiendo a estar bien, pero no es fácil cuando la persona que más te conoce ya no está contigo. La bomba cayó cuando, sin previo aviso, se refirió directamente a Bar Arduk, su expareja con quien compartió no solo una relación profesional exitosa, sino también una historia de amor que durante mucho tiempo fue ejemplo de complicidad y respeto. Nadie sabía, pero Bar fue quien me sostuvo en los peores momentos de mi vida. Era mi código de paz, mi casa segura. Por eso duele tanto hablar en pasado, confesó mientras se le quebraba la voz. Los rumores sobre una separación llevaban meses circulando, pero ninguno de los dos había querido confirmarlo. Se hablaba de tensiones, diferencias de proyectos personales, incluso de celos profesionales. Pero hasta ahora, todo quedaba en conjeturas. Con esta confesión, Elçin no solo confirmó el fin de su relación, sino que abrió una ventana al dolor que llevaban guardando en silencio. El amor no siempre basta. A veces quieres quedarte, pero no sabes cómo. Y a veces te vas, esperando que el otro te detenga. Y si no lo hace, simplemente entiendes que todo terminó, dijo entre lágrimas. Esa frase, repetida miles de veces en redes sociales, se convirtió en el eco de quienes han amado y perdido. Bar, por su parte, no ha emitido ninguna declaración oficial hasta el momento. Sin embargo, fuentes cercanas afirman que está devastado y que nunca esperó que Elçin hiciera esas declaraciones de forma tan pública. La ruptura fue de mutuo acuerdo, pero eso no significa que haya sido sin dolor, comentó un amigo del actor. El mismo amigo agregó un detalle que ha comenzado a circular en varios portales de entretenimiento: Bar llevaba semanas intentando escribirle una carta, pero no se atrevía a enviarla. Le teme más a su reacción que a su silencio. Esta revelación ha encendido aún más las redes, donde miles de fans se han dividido entre quienes apoyan a Elçin por haber expresado su dolor y quienes piden que Bar dé su versión. En medio de toda esta tormenta emocional, surgió un video filtrado, aún no verificado oficialmente, en el que se ve a Bar saliendo de un estudio de grabación, visiblemente afectado. Alguien le pregunta si ha visto las declaraciones de Elçin, y él solo responde con un susurro que ha causado escalofríos entre los seguidores: sí, y aún no sé cómo respirar después de eso. La escena ha sido reproducida millones de veces. Muchos aseguran que esa reacción no es de indiferencia ni de orgullo, sino de un hombre que, pese al tiempo, no ha podido cerrar ese capítulo. Y es que, aunque ambos han intentado reconstruir sus vidas, amigos de la expareja coinciden en algo: todavía hay heridas abiertas. Y quizás, sentimientos que no han muerto.
Una fuente del entorno de Elsin compartió algo aún más impactante: la entrevista fue catarsis. Ella no lo tenía planeado. Simplemente, cuando mencionaron su nombre, algo dentro de ella se rompió. Esa misma fuente asegura que después de la grabación, Elsin se encerró en su camerino y lloró durante más de media hora. Nadie quiso interrumpirla. En redes, los comentarios no paran. Esto no es solo una ruptura, es una historia inconclusa. ¿Y si aún se aman, pero no saben cómo volver? Elsin le gritó al mundo lo que Bart calla con dignidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Se puede reconstruir algo que ya se rompió o es mejor dejar que el tiempo borre lo que duele? Mientras tanto, las especulaciones sobre un posible reencuentro no se han hecho esperar. Algunos medios han informado que ambos están invitados a un mismo evento benéfico dentro de 2 semanas. No está confirmado si ambos asistirán, pero si eso sucede, podría ser la primera vez que se crucen después de este estallido mediático. Una persona del círculo de Bart lo explicó con crudeza: él está bloqueado. No esperaba que ella hablara así, pero al mismo tiempo, creo que una parte de él necesitaba escucharlo. Según esta misma fuente, Bart ha estado escribiendo en su diario personal casi a diario. En una de sus últimas notas, escribió una frase que ahora circula entre fanáticos como una súplica no dicha: el amor que se guarda, también pesa. Y a veces, duele más que el que se va. Elsin, por su parte, ha guardado silencio tras la entrevista. No ha publicado nada en redes, no ha dado nuevas declaraciones. Solo una historia en su perfil con una canción, una balada nostálgica que habla de extrañar a alguien que ya no está. La letra de la canción dice: tú eras mi casa, y ahora camino sin rumbo. Muchos interpretan eso como un mensaje directo a Bart. En este torbellino de emociones, una cosa está clara: no se trata solo de una ruptura. Se trata de 2 personas que, aún separadas, siguen atadas por una historia que el mundo entero presenció, pero que solo ellos vivieron en carne y alma. Y tú, que has llegado hasta aquí, te lanzo una última pregunta. ¿Crees que el amor verdadero puede volver cuando ya se ha dicho adiós? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con más historias que conmueven, inspiran y nos hacen reflexionar sobre lo complejo del corazón humano. No olvides suscribirte, darle like y compartir este contenido si también has amado alguna vez como Elsin y Bart. Gracias por quedarte hasta el final. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación hace crecer esta comunidad. Hasta el próximo video.